Vamos con la segunda parte del vídeo de cómo preparar la lamprea. Ya la tenemos limpia, así que ahora vamos a preparar el resto de los ingredientes. Vamos a picar ajo, cebolla y perejil y vamos a añadirlo a la cazuela. Ahora le añadimos un buen chorro de aceite de oliva, un chorro de mencía y un chorro de vino del país. Y también un chorro de vino blanco. Ahora vamos con la sal y el resto de las especies. Os dejo en la descripción todos los detalles. Ah, y por cierto, uno de sus ingredientes principales es la sangre de la lamprea que no hemos retirado. Ahora mezclamos bien todo y vamos a dejar reposar. De esta forma la lamprea cogerá mucho más sabor y quedará mucho más rica. Después de haber reposado vamos a llevar al fuego. Y después de unos 20 minutos podremos ir pinchando la lamprea para ver si está blandita. Este plato se suele servir con arroz y pan frito. Pese a la pinta peculiar que tiene la lamprea, es un plato muy rico. Y nada mejor que un vino tinto gallego para maridar este plato.